Bueno, el Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este primer día donde iniciamos acá en esta iglesia el mes de la familia. Tenemos que decir que este es un mes un poco fraccionado, pues decidimos este año empezar estas exposiciones un fin de semana antes, debido al deseo que hay en otros también de abordar algunos de estos temas. Y solamente para hacer una corrección en el título del día de hoy, es el siguiente: cuando los hijos gobiernan a sus padres. Parece un poco irónico que los hijos puedan gobernar ciertamente a los padres, pero pareciera que sí, que a veces nuestros hijos dirigen muchas cosas en nosotros. De manera que vamos a buscar el rostro de nuestro Dios en esta tarde, buscando su dirección para que Él nos guíe en todas las cosas cuanto hemos de decir. Padre nuestro, venimos delante de tu presencia en esta tarde, rogando, Señor, tu dirección, tu ayuda, para que tú, oh Dios, sea quien hable a través del instrumento el cual has escogido. Reconocemos nuestra incapacidad. Reconocemos, Señor, que a no ser que seas tú quien hables a través de mí, esto no puede ser posible. De manera que confío, Señor, en que tú estarás conmigo desde el comienzo hasta el final. Y también pongo delante de ti, Señor, a mis hermanos que habrán de escuchar tu palabra, tanto acá como en cualquier otro lugar, para que todos juntos podamos no solamente escuchar estas cosas, sino aplicarlas también a nuestras vidas, a nuestras familias. Rogamos estas cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, para que tengan una idea hacia dónde vamos con la exposición, en la primera parte nosotros vamos a considerar lo que pudiéramos ver en la palabra de Dios como principios que si no son aplicados o si se aplican mal, van a determinar si nuestros hijos gobernarán o no en nuestros hogares. En segundo lugar, quisiera traer a ustedes una definición de lo que es el término gobernar. Parece que es simple, pero cuando la expliquemos, eso va a traer un entendimiento mejor a cada uno de ustedes. Y en tercer lugar, quisiera solamente reflexionar o mencionar, tal vez leer algunos pasajes de algunos padres a través de la historia que nosotros encontramos en la palabra de Dios, que de una manera u otra sus hijos sacaron el mejor partido de ellos. Y en la tarde vamos, si así el Señor nos lo concede, a hablar de algo muy interesante, lo cual yo he denominado, tal vez debe llevar otro título, de el antídoto bíblico para que los padres puedan gobernar sus hogares. De manera que este es el día que el Señor nos ha dado en tal sentido. Ahora, hermanos, ¿quiénes de nosotros pudiéramos decir en esta tarde que nuestros hijos no nos han gobernado en alguna ocasión? Que nuestros hijos, con su gran sutileza, con la sonrisa en sus labios, con esa ingenuidad que hay en ellos, con esa astucia, con ese rostro cariñoso desde que Dios nos lo ha dado a nosotros, no empiezan ciertamente a causar en nosotros cierta cosa y cierto impacto, de manera tal que ellos poco a poco nos van robando el corazón. ¿Cuántos de ustedes no pudieran confesar, al igual que yo, siendo padres, que al día de hoy se derriten por sus hijos? O que tal vez sus hijos solamente hacen abrir la boca y antes de pronunciar la palabra ya usted ha llenado lo que sigue. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no hemos sucumbido delante de ellos? Aunque nosotros en nuestro tema no estamos
ni es nuestra intención hablar acerca de la crianza de los hijos. Obviamente lo que tocamos tiene que ver con esto. Pero todos nosotros como padres debemos de recordar que la palabra de Dios nos da a nosotros principios básicos para que nosotros en una manera exitosa podamos criar a nuestros hijos. Y tenemos que decir, hermano, si estos principios que la palabra de Dios, que son básicos, nos da a nosotros, si estos principios que constituyen una base fundamental, nosotros no lo ponemos en práctica, no lo aplicamos a nuestros hogares con nuestros hijos, tenemos que decir que pagaremos o estamos pagando un precio bien alto. De manera que si aplicamos bien estos principios básicos que se encuentran en la palabra de Dios, de ello va a depender quién es que va a gobernar en nuestros hogares. Es muy probable que algunos de ustedes, al igual que yo como padre, digan, no, en mi casa mando yo. Mis hijos no mandan, absolutamente que no. Pero si usted estudia el asunto y reflexiona en las cosas que vamos a decir, usted se va a dar cuenta que nuestros hijos, en cierta manera, saben cómo llegar a nuestro corazón, saben cómo manipular ciertas cosas en nosotros. Y esa es la razón por la cual he titulado el tema, cuando los hijos gobiernan a sus padres. Pero el propósito, hermano, de esta exposición no es un ataque a los hijos tampoco. Tampoco no es añadir más aflicción a las vidas de los padres que están aquí, que tal vez se encuentran en una situación en la cual los hijos ya les llevan mucha ventaja. Más bien, el propósito en esta tarde es que nosotros estudiemos la palabra de Dios y que todos podamos encontrar estímulo y que hagamos los ajustes necesarios como padres en nuestros hogares. He aquí, hermano, el primer principio que debe reinar en nuestros hogares como padres. Ese principio que tiene que ver con la corrección, con la disciplina y con la instrucción correcta en nuestros hogares. La falta de corrección, hermano, la falta de disciplina y la falta de instrucción en nuestros hogares es una puerta abierta. Miren que no estoy diciendo que podría ser una puerta abierta. La falta de estos elementos, de estos principios bien aplicados en el hogar, son una puerta abierta para que nuestros hijos tomen el control en el hogar. Los hijos que están aquí no se sientan atacados, lo que estamos tratando de ubicar todo donde va. Ahora, hay un versículo en la palabra de Dios que se encuentra en Proverbios capítulo 29, versículo 15. Le voy a invitar que vayamos ahí. Proverbios 29, versículo 15. Texto bien conocido por todos nosotros, donde se nos da a nosotros claramente una idea de el principio de la vara y la corrección. Leamos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién es el muchacho consentido? ¿Sabe cuál es el muchacho consentido? El muchacho que tú y yo, como padre, hemos rehusado la vara con él y hemos rehusado corregirlo. Ese bebé precioso que Dios puso en tus manos hace muchos años, el que tú has venido criando, el que tú en una manera consentida, permisiva, le has permitido todo. El bebé que tú empezaste a sacar de la cuna y lo acostaba en tu cama. El bebé que sin gritar se movía y tú preguntabas, ¿qué tiene? El bebé que cuando tú escuchabas que lanzaba un grito, saltaba. El bebé que tú mismo lo impusiste a cosas
que tal vez hoy tú dirás, a ese muchacho lo hemos criado tan mal. ¿Quién fue que creó ese bebé consentido? ¿Lo creó la abuela? Probablemente. ¿Lo crearon los familiares? No. Nosotros como padres incurrimos en toda una carrera de consentimiento con respecto a nuestros hijos, probablemente, y nuestros hijos ahora tienen una fuerza. Y nuestros hijos ahora bajan raya, como decimos típicamente. Y nuestros hijos son los que ordenan muchas cosas. Entonces, tenemos que decir, hermano, que si yo como padre rehúso disciplinar, si yo como padre rehúso corregir a mi hijo, lo estoy criando de una manera consentida. Y como padre, ¿qué va a suceder o qué sucederá? Dice la palabra de Dios. Cuando criamos un hijo de esta manera, será vergüenza de su madre. Me estaba debatiendo por qué el escritor dice será vergüenza de su madre y no de su padre, y pensé que estábamos libres de culpa. Pero dice que será vergüenza de su madre porque en verdad la madre pasa la mayor parte del tiempo con este hijo. Pero no olvidemos que la carrera de disciplinar y corregir a un hijo involucra tanto a la madre como al padre, aunque sabemos que la madre pasa mucho tiempo con este hijo. De manera, hermano, que volviendo a este principio establecido por Dios, la falta de la corrección, la falta de la disciplina y la falta de la instrucción bíblica que no se ha hecho correctamente, crían a un hijo en una manera consentida. Y nosotros sabemos lo que es el efecto de tener un hijo consentido. A través de la palabra de Dios podemos ver algunos casos, pero también, ¿dónde están sentados los padres consentidos? ¿Están asentados en las Escrituras? ¿Y dónde están sentados los padres consentidos en esa tarde? Están sentados acá en la iglesia. ¿Quiénes son? Si miras alrededor, somos tú y yo. Que desde que este niño nació o esta niña nació, hemos creado todo un mundo de consentimiento para con ellos. ¿Y saben una cosa? Dependiendo de cómo nosotros hagamos este trabajo con ellos, en cuanto a la corrección, en cuanto a la disciplina, en cuanto a la instrucción, de eso va a depender si este hijo o hija va a gobernar el hogar. No es la esposa la que gobierna el hogar muchas veces, como algunos hombres pretenden decir, mi esposa es la que manda. No, los hijos mandan, y mandan duro, conocen el lado débil. Hay hijos que hacen, yo recuerdo en esta carrera de criar, lo voy a decir porque Amy no está aquí, ha llegado. Recuerdo una vez cuando Amy estaba pequeña y en la sala donde vivíamos hizo una rabieta, se tiró al piso. Taina y yo decidimos ignorarla y nos fuimos a la cocina a tomar un café. Y ella se paró, nadie le hizo caso y fue a la cocina y se tiró y siguió con la parte 2 de la rabieta. Los hijos saben, ellos empiezan desde que nacen a ver dónde pueden hablar, cómo pueden hacer todas estas cosas. Proverbios 27:17 dice, 29:17 dice la palabra de Dios, corrige a tu hijo y te dará descanso, es un principio, y dará alegría a tu alma. Si pensamos seriamente en este texto, hermano, tenemos que decir que si por el contrario, como padre, yo corrijo a mi hijo, me voy a evitar grandes dolores de cabeza que me van a robar la paz y la tranquilidad. Y dice la palabra de Dios que si hago esto, mi corazón estará contento. Hermanos, Dios dará fruto a mi labor y a tu labor como padre si nosotros aplicamos corrección a nuestros hijos. Pero hay un texto todavía mucho más claro
que es el de Proverbios 19, 18, que lo usamos mucho. La palabra de Dios dice, vamos a ir a Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Yo quisiera, hermano, la segunda parte de este versículo dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Qué es lo que estamos diciendo, hermano? Que tú y yo no debemos de pasar por alto la disciplina. No pase por alto la disciplina del niño. Cuando haya que disciplinarlo, tú y yo debemos disciplinarlo, y así, hermano, librará a tu hijo de la muerte. Cuando un padre, y digo esto con el corazón en las manos porque somos padres la gran mayoría, cuando nosotros como padres no hacemos nuestro trabajo que nos toca con nuestros hijos, nosotros estamos conduciendo a nuestros hijos a la muerte. Hermanos, los padres tenemos un tiempo para hacer esta labor. El tiempo donde el terreno está fértil, podemos llamarlo así. El tiempo donde se puede sembrar. El tiempo que pudiéramos llamar el tiempo de la esperanza. Pero ¿saben algo? Es muy probable que a muchos de nosotros como padres se nos haya ido el tren. Y ya nuestros hijos van lejos. Proverbios 22, 6, otro versículo más y último en esa sección. Salomón escribió, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra instruir, hermano, sugiere la idea de dedicar y educar a este niño en su carrera. Hermano, este niño tiene una forma individual de ser y tal instrucción debe ser en consonancia con el desarrollo físico y mental de este niño. Hermano, tal responsabilidad de instrucción en la carrera de este niño es de los padres y no debe ser relegada a nadie más. No sé cuántos de ustedes han pensado alguna vez, se han hecho la pregunta, ¿cuánto arriesgan los padres cuando permiten que otros sean los responsables de educar a sus hijos? ¿Sabe usted la basura que a un niño le entra diario en su mente, en su alma, en su corazón? Y a veces nosotros estamos contentos con las instrucciones que nuestros hijos reciben, con las cosas que pudieran escuchar, ver en el televisor, con las cosas que tal vez en la guardería infantil le pueden enseñar. Nosotros deberíamos de dedicar tiempo y tomar un tiempo para ver realmente qué es lo que nuestros niños están recibiendo. Ahora, pudiéramos concluir este primer punto, hermano, diciendo lo siguiente. Cuando no hay corrección, cuando no hay disciplina, cuando hay falta de instrucción, estamos entregando, escuche bien, el gobierno del hogar en manos de nuestros hijos. Niños que no son corregidos, que no son disciplinados y que no son instruidos, son los niños que van a regir en el hogar, que van a gobernar en el hogar. Ahora, en segundo lugar, vamos a pasar a una definición de lo que es gobernar. Pareciera ser que la definición de gobernar es simple. ¿Qué es gobernar? Bueno, cuando nosotros pensamos en lo que es gobernar, pensamos en un presidente, en un gobernador, pensamos en eso y lo vemos como en una manera simple. Y ¿saben qué? Nosotros como padres
probablemente ni siquiera pensamos en la posibilidad de que nuestros hijos sean los que estén marcando las pautas, o sean los que estén gobernando en nuestros hogares. Por eso yo he traído la definición de lo que es gobernar, y la voy a traer en detalle, hermano. Esto es lo que el diccionario dice acerca de lo que es gobernar. Para algunos de ustedes que probablemente piensan que son los que gobiernan en su casa, escuche esta definición. Alguien que ejerce la dirección, la administración, el control de un estado, ciudad o colectividad. Alguien que conduce o dirige una embarcación o un vehículo. Ahora, aplicando esto, hermano, a nuestros hogares, podemos decir que el acto de gobernar implica, entre otras cosas, lo siguiente: dirigir, poner las reglas, controlar, conducir y determinar las acciones de los miembros en un hogar. ¿Suena esto la campana en nuestros hogares? Quédese con esa definición, porque en verdad nuestros hijos dirigen nuestra vida en muchas ocasiones. Nuestros hijos son los que ponen las reglas. Nuestros hijos son los que controlan. Nuestros hijos son los que conducen y son los que muchas veces determinan nuestras acciones. He escuchado a muchos padres decir: oh, mi hijo no quiso hacer esto. ¿Really? ¿Realmente es así? O he escuchado, mi hijo no me dejó. ¿Tanta fuerza tiene el muchacho? O mira, no pude ir ni siquiera al culto hoy porque nuestro hijo se puso con una lloradera, o tal vez se quedó dormido. Tal vez no pude hacer lo que quería hacer porque es que mi hijo tiene tanta fuerza. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo? Que los hijos están gobernando. Y los hijos son los papás y los papás son los hijos. Lo único, claro está, que los padres somos los que tenemos que salir a trabajar y llevamos todo a la casa. Pero los hijos tienen manera de gobernar. He aquí una pregunta que todos debemos de contestar. ¿Son los padres quienes llevan a cabo esta labor en el hogar de dirigir, poner las reglas, controlar, conducir y determinar las acciones de los miembros en el hogar? ¿O son los hijos quienes llevan a cabo esta labor con sus padres? Hermano, yo espero que en la casa tuya y en la casa mía, espero yo, donde yo estoy llamado a gobernar conforme dice la palabra de Dios, no me encuentre yo con la sorpresa de que mis hijos son los que gobiernan. Ahora, hagamos una prueba en esta tarde. Levanten las manos, escuchen bien la pregunta, levanten las manos a aquellos hijos que no dirigen, ponen las reglas, controlan, conducen o determinan en una escala menor, mediana o mayor las acciones de su padre. No hay mano levantada. Ahora vamos con los padres. Levanten las manos a aquellos padres que no se dejan dirigir, controlar, conducir por sus hijos, o que sus hijos no son los que determinan sus acciones. Bravo, bravo. Ahora bien, algunos de ustedes pasaron la prueba, pero yo quiero hacer una pausa, hermano, y es importante que hagamos una pausa. Hermano, Dios espera que los padres gobernemos en nuestros hogares. Y yo quiero decir algo muy importante que tiene que ver mucho también con nosotros como hombres en el hogar. Dios ha colocado en la estructura del hogar, Dios ha puesto a nosotros los hombres como la cabeza del hogar. Para ver esto más claro, Dios tiene esa expectación y es un orden que Dios ha establecido. Vayamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, para que veamos ciertamente lo que el apóstol Pablo
¿Cómo el apóstol Pablo coloca ciertamente esto? Sabemos todo lo que quiere decir la palabra cabeza, es guía, ¿no? 11:3. El apóstol Pablo escribió, 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. No hay duda que el apóstol Pablo está diciendo que Dios ha establecido un orden. Ciertamente, el hombre es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza de todo varón y Dios es la cabeza de Cristo. Nosotros los hombres, Dios nos ha colocado dentro del hogar para guiar. Nos ha puesto dentro del hogar para gobernar, para dirigir. Hermanos, la responsabilidad que nosotros tenemos es tan grande y el peso de responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros es tan grande. Y es muy probable que tal vez nosotros ni siquiera hayamos calculado bien el costo de lo que es ser cabeza en el hogar. Tiene muchas implicaciones. Un hombre pudiera desentenderse de esa responsabilidad. Un hombre pudiera decir, no, yo voy a dejar a mi esposa con esta responsabilidad. Es más, un hombre pudiera decir, no, eso no es para mí. Yo lo voy a dejar a lo que suceda. Ustedes saben que cuando uno tiene un pensamiento así, uno dice, yo voy a dejar las cosas a la deriva. Es como si no hay rumbo, no hay dirección. Eso es lo que sucede. Ahora, en ese pensamiento, hermano, Dios espera que los hombres gobiernen, que guíen. Y haciendo esta pausa, hermano, es bueno que todos los varones que estamos aquí en esta tarde pensemos en esto. Dios no ha delegado esa responsabilidad a otra persona más que no sea a ti y a mí como hombre. Nosotros marcamos la ruta, nosotros marcamos la pauta, nosotros dirigimos a nuestras esposas, aunque la esposa se rehúse, o nuestra esposa se rehúse a esto, somos su guía. Si la cabeza está mal, la esposa está mal. Si la cabeza está mal, los hijos también están mal. Pero es necesario que nosotros entendamos que en el rol que Dios nos ha dado a nosotros, que nos ha colocado a nosotros, no podemos sencillamente decir, esto no haremos, sino que tenemos que esforzarnos en tal sentido. Y aquí, hermanos, si ese hombre, sigo con el hombre, decidiera, entre los tantos varones que hay en esta iglesia, y entre los tantos varones que nos escuchan, si ellos anhelan, incluso si ese hombre hasta anhela obispado, si anhela ministerio, ese hombre, si él anhela todo esto, ¿es necesario que él gobierne bien? ¿Quiere ver esto con la palabra textual del apóstol Pablo? Vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Y vamos a tomar nuestra lectura en el versículo 1. Yo no sé cuál es la intención de los hombres que me están escuchando. El Señor solamente la sabe. Yo sé cuál es mi intención, no sé cuál es la tuya. Pero en el capítulo 3 de 1 de Timoteo dice lo siguiente. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora podemos hacer una pausa después de haber leído este texto. Cada uno de nosotros anhela cosas en su vida.
¿No anhelas tú, varón, igual que yo, cosas dentro del ministerio de lo que el Señor te va a llamar o te ha puesto como responsabilidad? ¿Sabe qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Que entre todas esas características que hay para un hombre cuando es llamado a esta función dentro del cuerpo de Cristo, Pablo está diciendo claramente que ese hombre debe saber gobernar bien su casa. No sé si usted pensó en lo que yo estoy pensando. Y dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y cuestiona a Pablo y dice, y si ese hombre no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ser gobierno es importante y es necesario para que las cosas marchen bien dentro del hogar. Pero si ese hombre no es capaz de decidir, no es capaz de gobernar bien su casa, de instruir, de corregir, de llevar a su familia, que su familia le siga a él y que lo vea como un modelo. Y aquí nosotros podemos introducir un buen modelo de la palabra de Dios, que era Abraham. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros, ciertamente, en el capítulo 18, lo voy a leer del libro de Génesis, Moisés en el versículo 19 decía acerca de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Hermanos, esta posición y esta situación en cuanto al hombre gobernando, Dios tiene una expectación. Imagínate ahora lo que es un hombre, ya no como cabeza guiando el hogar, porque él es responsable, ¿verdad? Pero en los asuntos a los cuales Dios le ha llamado. Grande es esta responsabilidad sobre nosotros. Entonces nosotros deberíamos de tomar la oportunidad para pensar en todas nuestras deficiencias como hombres y pedirle al Señor en esta tarde que nos ayude. Porque, hermano, si nuestra familia no nos ve a nosotros haciendo lo que Dios espera que hagamos, si nuestros hijos no ven este ejemplo, si ellos no pueden ver una guía a quien mirar, si nosotros no somos capaces de dirigirlo, de gobernarlo a ellos, y el Señor nos llamase a nosotros para el ministerio, para hacer algo, ¿somos capaces de hacerlo? ¿Cree usted que nosotros pudiéramos efectivamente poder llevar a cabo aquello a lo cual el Señor nos ha llamado si nosotros no hemos sabido bien gobernar nuestros asuntos? En nuestra casa, con nuestros hijos. Dios dice de Abraham que él sabía que él iba a hacer aquello. Mira el testimonio que Dios está dando de Abraham. Abraham es un ejemplo para nosotros en tal sentido. Dios sabía que él iba a hacer aquello para lo cual Dios le llamó. Pero ¿qué tal si tú tienes aspiraciones también de ser un diácono? Además, lo que dije hace un rato tiene que ver con el obispado, el ancianado. En 1 Timoteo 3:12, vamos a ir a 1 Timoteo 3:12. Vamos a este pasaje, si lo puede ver conmigo. 1 Timoteo 3:12. En cuanto a los diáconos, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y su casa. ¿Qué es esto que la palabra de Dios insiste tanto en cuanto a un buen gobierno en nuestra casa? Primero, como hombres, como cabeza del hogar, Dios nos coloca en una posición en la cual nos demanda. Si anhela ministerio, Dios te coloca allí también y te demanda. Y da características para ello. ¿Sabe lo que esto quiere decir, hermano? Quiere decir claramente que el ejemplo nuestro está por encima de posición y de ministerio.
Y ese es el reto más grande que nosotros, cada uno de nosotros tenemos en el Señor. Ahora, todo esto, hermano, lo estamos mirando dentro de un contexto que es cuando los hijos gobiernan a los padres. Algunos de ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto? Me anoté esto. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos tratando? Sí, tiene que ver lo siguiente. Hermano, si los hijos miran a nuestras vidas y ellos no ven lo que tienen que ver, dirán, este hombre es un hipócrita. Es más, nuestros hijos van a hacer algo. Van a dudar si nosotros verdaderamente somos y tenemos la autoridad hasta para llamarle la atención a ellos. Es necesario que nosotros como hombres pensemos así, en esta manera. Ahora, hermano, en verdad, hermanos, muchos de nosotros pensamos que gobernamos en nuestros hogares completamente. Pero no es de sorprendernos que no somos nosotros, sino que nuestros hijos son los que gobiernan. Y ellos gobiernan, hermano, en muchas áreas en nuestros hogares. Áreas que probablemente nosotros ni siquiera nos damos cuenta que ellos gobiernan. ¿Cuáles serían algunas de estas áreas? Bueno, yo voy a enumerar algunas de ellas, pero quiero hacer una observación. Hasta los bebés pequeñitos que están para comérselo en esta iglesia. Me gustan mucho los niños. Pero usted ve nuestros niños empiezan a temprana edad a ver cuánto pueden manipular a los padres. Y usted lo ve a ellos que, bueno, un ejemplo claro sería este. Y ellos lo hacen de esta manera. Ellos lo hacen directa e indirectamente. Ellos determinan muchas cosas. Por ejemplo, ellos determinan cuándo comen. El niño tiene hambre, empieza a gritar. Ellos determinan cuándo nosotros comemos. Es probable, no sé si le ha sucedido, como padre está comiendo y de buena primera el muchacho no quiere que usted coma y empieza a llorar. Y comió, usted lo limpió, usted lo vistió y está cómodo. ¿Será que habrá egoísmo en el corazón de ellos? Son muy pequeños, no pensamos así. Ellos determinan cuándo duermen y ellos determinan también cuándo usted duerme. Ellos determinan dónde vamos, qué tiempo duramos nosotros en ese lugar. Me tengo que ir porque mi hijo me está haciendo ir. Es más, ¿por qué te vas? No, el niño ya me dio una orden que nos vayamos. Una criatura, un bebé pequeño. Entonces, ellos determinan cuándo oramos, ellos determinan cuándo leemos la Biblia y ellos determinan también, hermano, hasta cuándo nos congregamos y por qué tiempo nos congregamos también. Eso hacen nuestros hijos y eso hicieron mis hijos conmigo también. A veces íbamos al culto y había un lloriqueo. ¿Qué significa eso? Sonó la campana. Taina, no tenemos que ir para la casa. No. Vamos a ver qué es lo que quiere el muchacho. Si son 2 nalgadas, se le dan. Si es hambre, se alimenta. Si es el pamper que hay que cambiarlo, se lo cambiamos. Si tiene un gas atravesado, nosotros pasamos por todas esas. Pero ese niño no va a determinar mi tiempo. Y no debe determinar mi tiempo con el Señor tampoco. Ni debe determinar cuándo yo voy a dormir. También otra cosa. Ese niño muchas veces determina cuando yo voy a asistir a un evento y no al otro. Hermano, ¿por qué no fuiste a tal evento? Ya sabe, mis hijos no me dejaron. ¿Qué fuerza tienen estos muchachos? ¿Se da cuenta que le decía yo al principio que los niños son los que verdaderamente están gobernándonos nosotros como padres? Fui a la tienda, pero ese muchacho no me dejó comprar nada. Necesitaba comprar algo, tuve que venir rápido. Y cuando llegó a la casa, el muchacho está como si nada hubiera pasado y está tranquilo. Qué extraño. En la tienda estaba revolteado.
En la casa llegamos y está tranquilo. ¿Has estudiado tú alguna vez a tu hijo? Manipulando. Bebecitos que manipulan a los padres. Y mientras más pequeñitos son, más fuerza tienen. Ahora, ellos determinan hasta el mensaje que escuchamos y cuáles no. Y a esta lista pudiéramos nosotros añadir una y otra cosa. Pero ¿sabe, hermano, a qué se debe verdaderamente todo esto? Estamos hablando de gobernar. Se debe a la falta de una buena corrección, a la falta de una buena disciplina, a la falta de una buena instrucción, y que los padres nos propongamos no seguir consintiendo más a estos hijos. Algún hijo podrá decir, pero esta es una prédica insensible en contra de los hijos. No, es una prédica de amor, donde el padre debe hacer lo que tiene que hacer y tiene que tomar el control. Ahora, hermanos, como dije al principio, muchos de nosotros no nos damos cuenta. Pero, hermano, es patente en muchos creyentes. A mí me sucedió esto y he visto a muchos hermanos también de los nuestros, de cómo nuestros hijos son los que dominan. Y nosotros utilizamos todo tipo de excusa para excusar las manipulaciones de los hijos. Hermano, un hijo sabe cómo dirigirte, él sabe cómo ponerte regla, él sabe cómo controlar el ambiente, cómo conducirte, y él sabe también cómo determina tus acciones. ¿Sabe que los hijos te están mirando? ¿Tú sabes lo que ellos están haciendo cuando te están mirando así, con esos ojitos tan lindos? Estudiándote. Están aprendiendo tu forma. Ellos saben lo que te mueve. Ellos saben dónde te duele, cómo tú te puedes derretir. ¿Y sabes cuál es la preocupación más grande? Que nosotros como padres ni siquiera nos damos cuenta que ellos están haciendo ese trabajo. Se pasan toda una vida estudiándonos, y cuando ellos están grandes, entonces ellos nada más tienen que mover un solo dedo, porque saben dónde hay que tocar a papá y a mamá y qué tecla. Pregúntame a mí, que tengo 26 años de experiencia y hemos criado 3 hijos. Y he cometido algunos errores en ese aspecto. Ahora, un hijo sabe cómo hacer esto. Los padres han sido puestos por Dios, hermano, para dirigir, para poner reglas, para controlar, para conducir, para determinar las acciones de sus hijos, siempre pensando, ¿saben qué? En el beneficio espiritual de su hijo. Hermano, yo te voy a hacer una pregunta como yo me la hago a mí. Cada vez que tú has tenido que tomar alguna decisión, ¿la has tomado pensando en el beneficio espiritual de tu hijo? ¿O la has tomado pensando en otras cosas seculares? Porque déjeme decirle algo, hermano. El beneficio espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia, está muy por encima de cualquier cosa. ¿Sabe lo que tenemos nosotros que decidir? Nosotros tenemos que aprender a separar. Hermanos, cuando Ana, si quieres un buen ejemplo, y con esto voy a concluir la primera parte. Cuando Ana quería a Dios que le diera un hijo, yo estoy casi seguro que tú y yo, como padre, le pedimos a Dios que nos dieran hijos, y nos los dio. Cuando Ana quería un hijo y se lo pidió a Dios con lágrimas, y Dios se lo dio, y el niño nació, el Cana le recordó a Ana: debes cumplir lo que has prometido. Y ese pensamiento viene a mi mente completamente, hermano, para decir esto. Muchos de nosotros como padres, a veces excusamos tanto, como yo excusé tanto muchas veces, y lo digo no por gloriarme, porque es una vergüenza para mí. Muchas veces excusé el beneficio espiritual de mis hijos, de mi familia, por cosas seculares. Y me arrepiento y me avergüenzo de eso. Pero yo pregunto, hermano,
¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? A Ana se le recordó, no olvide la promesa que ha hecho a Dios. Hermano, nosotros hemos hecho promesa a Dios en oración. Hemos traído a nuestros hijos delante del Señor y le hemos dicho, Señor, nuestros hijos son tuyos. ¿Y sabe lo que eso significa? Que debemos de hacer desde que están pequeños todo lo posible por soltarlo al Señor. Y no estoy siendo insensible en esto. Hermano, van a haber ocasiones cuando nuestros hijos se van a enfermar. Yo he estado ahí. Cuando nuestros hijos se enferman y yo pienso en esto. ¿Por qué es que cuando en un hogar que tienen un bebé, el hijo se enferma, los tres se ausentan del culto? ¿Quién es que está enfermo? El hijo. Entonces la mamá se queda con el hijo. ¿Puede el papá sanarlo quedándose en la casa? ¿O puede el papá quedarse con el hijo? ¿Puede la mamá sanarlo quedándose en la casa? ¿Por qué es que cuando nosotros que hemos prometido al Señor que nuestros hijos son de Él, por qué es que nosotros estamos tan llenos de excusas para soltárselo al Señor? ¿Sabe lo que Ana hizo? Ana tomó ese niño, luego que pasó el tiempo, lo dedicó al Señor. Y estudia la historia de Ana y te vas a dar cuenta, Samuel no pudo haber sido el hombre que era si no hubiese tenido una madre como Ana, quien verdaderamente se lo entregó al Señor y no lo cogió para atrás y no lo aló para atrás. Y este vino a ser un hombre importante dentro del pueblo de Israel. Dios usó a Samuel en una manera increíble. Ahora, hermanos, piensen en esto que estoy diciendo. Los hijos están gobernando muchas áreas de nuestra vida. ¿Puedes tú identificar cuáles son? Yo te voy a decir cuáles son. Cada vez que nosotros queremos hacer algo que pudiera beneficiarnos o que pudiera beneficiar el alma de nuestros hijos, nosotros somos los primeros que estamos diciendo no. Entonces, en esta tarde, hermano, quiero que pensemos en quién es que está gobernando en el hogar. ¿Son los padres o son los hijos? ¿Sabe cómo nosotros nos podemos dar cuenta de esto? Mis acciones como padre dicen si mis hijos son los que gobiernan. Tus acciones dicen si tus hijos son los que gobiernan. Cuando llegó el tiempo que Ana destetó al niño, no quiero ser insensible a aquellos padres que tienen niños pequeños, Ana trajo a su niño al Señor. Hay un tiempo, hermano, para todo. Hay muchos padres que hacen tanta promesa al Señor, hasta presentan a sus hijos aquí delante. No sé qué hacen cuando hacen esto, pero quieren que el Señor se encargue de los hijos, que el Señor los ayude, pero ellos mismos no contribuyen o contribuyen muy poco para que esto suceda. Y este es un llamado para que todos nosotros pensemos seriamente. Hermano, tus hijos no deberían estar gobernando. Tus hijos deberían de estar siendo gobernados por el Señor. Y que la palabra de Dios more en ellos. Y tú deberías, al igual que yo, de estarte mostrando como ejemplo para que tus hijos vean que no todo es palabra, sino que también tú estás accionando conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos ayude, empezando conmigo. Hay cosas que debo de ajustar, al igual que estoy seguro que muchos de ustedes tienen que ajustar. Vamos a hacer una pausa y en la segunda parte, hermanos, vamos a hablar acerca del antídoto que la palabra de Dios nos presenta para que nuestros hijos, obviamente, no gobiernen en el hogar, cuando somos nosotros los que hemos sido llamados a gobernar. Puesto de pie, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias. Rogamos, Señor, en este día, que en todas estas cosas que hemos hablado, tú que conoces nuestras deficiencias y tú que sabes los errores que hemos cometido, porque ¿qué padre hay aquí en esta tarde que pueda decir en alta voz que no ha sido un padre consentido? Y que tal cosa ha contribuido a la rebeldía de su hijo, a la situación que ahora existe. Padre, ayúdanos
a ser entendido de tu palabra, de los tiempos, y ayúdanos a ejercer nuestro rol dentro del hogar. Que haya un verdadero gobierno, el gobierno que tú has establecido, funcionando como debe de ser y cumpliendo nuestra responsabilidad. Pedimos todas estas cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.